Hola, esta noche quiero hablarte de 5 entidades que, según cientos de jugadores, han aparecido dentro de Minecraft. Lo curioso es que ninguna tiene una explicación completamente clara. Hay personas que aseguran haberlas visto con sus propios ojos. Otras dicen que todo comenzó con simples rumores de internet. Pero cuando empiezas a investigar, aparecen capturas de pantalla, videos, testimonios y relatos que coinciden demasiado entre sí como para ignorarlos. Tal vez todo tenga una explicación, o tal vez no. Lo único cierto es que estas historias llevan más de una década circulando por internet y hasta el día de hoy siguen apareciendo personas que afirman haber vivido encuentros muy parecidos. Así que mientras seguimos explorando este mundo, te invito a escuchar con atención, porque nunca sabes si en algún momento de este video podrías reconocer algo que también te ocurre a ti. Comencemos. Número 5. Giant Alex. Si alguna vez has jugado Minecraft con la instancia de render al máximo, sabrás que hay momentos en los que alcanzas a distinguir siluetas muy lejanas entre la niebla. La mayoría de las veces solo son árboles o montañas, pero algunos jugadores aseguran que en ciertas versiones del juego esa silueta era diferente, mucho más alta de lo normal, con la apariencia exacta de Alex, solo que medía alrededor de 12 bloques de altura. Lo extraño es que nunca corría, nunca atacaba, simplemente caminaba lentamente, como si estuviera recorriendo el mundo sin importar que hubiera alguien observándolo. Los primeros reportes comenzaron a aparecer en antiguos foros de Minecraft. Al principio muchos pensaron que se trataba de un error gráfico. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezaron a surgir más testimonios de jugadores que describían exactamente el mismo comportamiento, incluso sin conocerse entre ellos. Todos coincidían en algo: la veían únicamente desde muy lejos, y cuando intentaban acercarse, la figura desaparecía. Número 4. Nal. Si Herobrine es la entidad más conocida de Minecraft, entonces Nal es probablemente la más misteriosa, porque mientras Herobrine suele escribirse con ojos completamente blancos, Nal es todo lo contrario. No tiene ojos, no tiene expresión, no tiene ningún detalle que permita reconocer su rostro. Es simplemente una figura negra, como una sombra. Los primeros reportes comenzaron a aparecer varios años después de que Herobrine se hiciera famoso. Al principio, muchas personas pensaron que se trataba de un simple montaje, pero poco a poco empezaron a surgir relatos de jugadores que describían exactamente la misma figura, sin conocerse entre ellos, y todos coincidían en algo muy extraño. Nal nunca parecía tener la intención de atacar, no rompía bloques, no perseguía a jugador, pero sí se movía la mayor parte del tiempo. Imagina que estás explorando una montaña, levantas la vista, distingues una silueta completamente negra observándote desde la cima. No parece un Enderman, tampoco jugador. Entonces decides acercarte, das unos cuantos pasos, apartas la vista durante apenas un segundo, y cuando vuelves a mirar, ya no está. Eso es exactamente lo que cientos de jugadores afirman haber experimentado. Y cuando alguien logra tomar una fotografía, siempre ocurre lo mismo. La figura parece demasiado lejos, demasiado borrosa, como si nunca quisiera ser vista por completo. Con el tiempo comenzaron a surgir teorías. Una de las
nos dice que no es una entidad cualquiera, sino el vacío del propio juego, una especie de error que tomó forma. Otros creen que representa todos los datos eliminados de Minecraft, chats corruptos, archivos perdidos, información que nunca terminó de desaparecer y que, de alguna forma, termina manifestándose como la figura. También existe una teoría bastante curiosa. Hay quienes piensan que Null y Herobrine están relacionados. Según esa idea, Herobrine representa la presencia, mientras que Null representa la ausencia. Uno deja construcciones, el otro no deja absolutamente nada. Uno modifica el mundo, el otro simplemente observa. Y aunque nunca hubo pruebas de esa relación, resulta interesante que ambas historias compartan tantos detalles. Otro aspecto que llama mucho la atención es el lugar donde suele aparecer. La mayoría de los testimonios mencionan bosques, montañas y cuevas enormes, lugares donde normalmente ya existe una sensación de aislamiento. Quizá por eso tantas personas dicen haber sentido miedo, porque cuando estás completamente solo, el simple hecho de ver una figura inmóvil puede hacer que tu imaginación haga el resto. Ahora bien, si Null ya resulta inquietante, la siguiente historia dio mucho más de qué hablar, porque, según quienes la conocen, no se trata de una criatura, sino de alguien que supuestamente encontró la forma de entrar en los mundos de otros jugadores, y su nombre es Entity 303. En español, la entidad 303. Durante años circularon rumores sobre un antiguo programador que habría trabajado en Minecraft. La historia cuenta que, después de abandonar el proyecto, juró vengarse, no creando un virus, sino convirtiéndose en una especie de presencia capaz de aparecer dentro del juego. Puede sonar muy exagerado, pero eso no impidió que miles de personas comenzaran a compartir experiencias similares. Algunos aseguraban iniciar sesión y encontrar sus casas completamente destruidas. Otros decían que aparecían túneles larguísimos que ellos jamás habían excavado. También había quienes despertaban dentro del juego, rodeados por enormes cruces de bloques, como si alguien hubiera estado construyendo mientras ellos no estaban. Uno de los detalles más repetidos era la aparición de carteles. Carteles con mensajes cortos. Mensajes como: ya te encontré, no estás solo, vete. Y aunque la mayoría de esos videos terminaron siendo recreaciones, muchos espectadores juraban que algunas grabaciones eran imposibles de falsificar. De hecho, hubo personas que dejaron de jugar durante varios días después de ver esos videos, porque empezaban a desconfiar de cualquier cosa extraña que ocurriera en su propio mundo. Si encontraban un árbol cortado, pensaban en la entidad 303. Si escuchaban un sonido raro, pensaban
303. Es curioso cómo funciona nuestra mente cuando una historia logra convencernos. Empezamos a encontrar pruebas en cualquier parte. Quizá esa sea la verdadera razón por la que estas entidades siguen siendo recordadas. Porque, aunque nunca las hayas visto, después de escuchar sus historias, es muy difícil dejar de mirar a tu alrededor mientras juegas. Número 2. Error 422. De todas las entidades que han aparecido en internet, hay una que es completamente diferente, porque aquí no existe un monstruo, no hay una figura observándote desde lejos, no hay ojos blancos, no hay sombras en esta historia. El problema es el propio Minecraft. Todo comienza de una forma completamente normal. Descargas una versión antigua del juego, la instalas, creas un mundo nuevo, apareces en un bosque. Los primeros minutos son exactamente iguales a cualquier otra partida. Picas un árbol, fabricas una mesa de crafteo, consigues piedra. Nada parece extraño, pero poco a poco empiezan a ocurrir pequeñas cosas. Cosas tan pequeñas que incluso podrías pensar que son producto de tu imaginación. Por ejemplo, escuchas el sonido de un bloque rompiéndose. Miras alrededor, no hay nadie. Continúas jugando. Unos minutos después, escuchas pasos. Te giras rápidamente. No hay ninguno. Solo silencio. Y entonces comienzas a notar algo todavía más raro. Los animales desaparecen. No es que mueran, simplemente dejan de aparecer. Las montañas parecen diferentes. Los árboles empiezan a tener formas extrañas y el ambiente se vuelve inquietantemente vacío. Algunos jugadores cuentan que después de varios minutos explorando, encontraban construcciones imposibles, escaleras que no llevaban a ninguna parte, túneles perfectamente rectos, muros enormes levantados en medio del bosque, como si alguien hubiera estado modificando el mundo mucho antes de que ellos llegaran. Pero eso no era lo peor. Lo peor ocurría cuando intentaban salir del juego, porque algunos aseguraban que Minecraft comenzaba a fallar. El menú principal aparecía incompleto. Los botones cambiaban de lugar. Las texturas se reemplazaban por imágenes oscuras durante apenas una fracción de segundos. Y cuanto más tiempo permanecían dentro del mundo, más extraño se volvía todo. Existe una teoría muy curiosa sobre Error 422. Según algunos jugadores, no se trata de una entidad ni
aparece ningún monstruo, no escuchas un grito, solo pequeños detalles, detalles tan sutiles que podrían confundirse con simples errores del juego. Y eso hace que muchas personas no se den cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Ahora bien, ¿sabías que existe un rumor todavía más turbio? Algunos aseguran que quienes jugaron esa versión empezaron a experimentar cosas incluso fuera del juego. Dicen que escuchaban los sonidos de Minecraft cuando el computador estaba apagado, que soñaban repetidamente con el mismo mundo y que durante varios días tenían la sensación constante de que alguien los observaba. Nunca hubo pruebas de esos testimonios, pero aparecieron tantas historias parecidas que Error 422 terminó convirtiéndose en una de las leyendas más perturbadoras relacionadas con Minecraft. Porque no intentaba asustarte de golpe, lo hacía lentamente, como si quisiera convencerte de que todo seguía siendo normal, cuando en realidad ya nada lo era. Y aún así, ninguna de estas historias logró alcanzar la fama de la última entidad de esta lista. Una figura que, incluso hoy, más de 15 años después, sigue apareciendo en videos, en teorías, en comentarios y en las pesadillas de quienes crecieron jugando Minecraft. Su nombre seguro ya lo conoces: Herobrine. Número 1. Herobrine. Si alguna vez jugaste Minecraft hace varios años, hay un nombre que seguramente escuchaste más de una vez: Herobrine. Y aunque hoy existen cientos de entidades diferentes, ninguna logró alcanzar el nivel de misterio que tuvo él. Todo comenzó con una imagen, una captura de pantalla donde a lo lejos podía verse un personaje idéntico a Steve. La única diferencia era que sus ojos eran completamente blancos, sin pupilas, sin expresión, solo dos ojos brillantes observando al jugador desde la distancia. Al principio, nadie sabía de dónde había salido aquella imagen. Algunos aseguraban que era un error del juego. Otros decían que se trataba de un personaje secreto que Mona nunca había eliminado. Y también había quienes afirmaban que era el espíritu del hermano fallecido de uno de los desarrolladores. Esa última teoría fue tan popular que todavía hay personas que la siguen repitiendo. Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer más testimonios. Cada historia era diferente, pero todas tenían algo en común. Nadie veía a Herobrine durante mucho tiempo. Solo aparecía unos segundos. El jugador levantaba la vista y allí estaba, quieto, observando. Después desaparecía, sin dejar rastro. Pero esto no era lo único extraño. Muchos afirmaban encontrar túneles increíblemente perfectos. Túneles de 2 bloques de alto, completamente rectos, como si alguien hubiera excavado durante horas. Otros encontraban enormes pirámides hechas de arena en lugares donde jamás habían construido.
estar completamente solos. Uno de los relatos más conocidos cuenta que un jugador comenzó a notar pequeños cambios en su mundo. Nada demasiado importante, un bloque movido, un árbol diferente, una colina que juraba no recordar. Pensó que simplemente estaba olvidando cómo era el terreno, hasta que una noche, mientras navegaba por un río, levantó la vista y sobre una colina había un Steve observándolo. No se movía, no atacaba, solo miraba. El jugador intentó acercarse usando un bote, pero apenas redujo la distancia, la figura desapareció. Cuando llegó al lugar, no había absolutamente nadie. Historias como esa comenzaron a multiplicarse por todo internet. Cada semana aparecía un nuevo video, una nueva fotografía, un nuevo testimonio. Y aunque muchos resultaban ser montajes, otros estaban tan bien hechos que era muy difícil encontrarles una explicación. Incluso algunos canales dedicaban enteras a intentar invocarlo. Construían altares, colocaban antorchas, realizaban rituales inventados por la comunidad, esperando que Herobrine apareciera. Y hay un detalle muy curioso que pocas personas recuerdan. Durante muchos años, después de cada actualización de Minecraft, comenzó a aparecer el mismo comentario: Herobrine ha sido eliminado. Era una broma, un meme de la comunidad, pero tuvo un efecto inesperado porque algunos jugadores comenzaron a preguntarse: si dicen que fue eliminado, ¿será porque alguna vez estuvo dentro del juego? Quizá la teoría más inquietante de todas era que Herobrine nunca perseguía a nadie, porque no necesitaba hacerlo. Su única intención era que supieras que estaba allí, como si quisiera recordarte que, aunque Minecraft parezca un mundo vacío, tal vez nunca hayas estado completamente solo. Y eso es justamente lo que hizo que esta historia sobreviviera durante tantos años. Hay algunas cosas de Minecraft que todavía no entendemos. Sea cual sea la respuesta, estas historias llevan más de una década pasando de jugador a jugador. Y aunque muchas han sido desmentidas, siguen formando parte de la historia de Minecraft. Espero que este recorrido por las entidades más misteriosas de Minecraft te haya relajado, o al menos te haya hecho mirar un poco más a la distancia mientras juegas. Cuídate mucho, descansa y recuerda, si alguna vez llegas a ver una figura inmóvil entre los árboles, no olvides una cosa: a veces lo más aterrador no es aquello que se acerca, sino aquello que simplemente permanece observando.